Combate entre los vicios y las virtudes. Traductor, P. Teodoro Calvo, Madrid. Capítulo 1. También ahora es necesario que incluso los piadosos sufran persecución. La voz del apóstol clama por el orbe, y dice a los que están dentro de la fortaleza de la fe, para que no se emboten a causa de su seguridad personal. Todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo, han de sufrir persecución. 1. Como ahora la cristiandad es religiosa y fiel en sus principios, a los que viven piadosamente en Cristo les faltan las cadenas, las varas, las cárceles, el potro, las cruces y cualquier otro género de tormentos. ¿Cómo pues será verdad que todos los que vivan piadosamente padecerán persecución, como dice el apóstol? Quizá es que en tiempo de paz nadie desee vivir piadosamente en Cristo Jesús y por esta razón faltan todas estas cosas. ¿Quién aun estando loco diría esto? En esta frase del apóstol la persecución debe entenderse no especial para unos, sino general para todos. Y ciertamente, se carga de afrentas y se hostiga con oprobios, injurias y burlas a los muchos que viven piadosamente en Cristo dentro del seno de la Madre Iglesia. ¿Acaso no es esta aquella persecución general que dijo el apóstol que han de sufrir los que viven piadosamente en Cristo? No lo diría yo a la ligera, puesto que hay personas religiosas a las que ningún malvado osaría provocar cara a cara. Hay que entender otra persecución distinta que es mayor y más dañina, hecha por un daño que no es mortal y engendrada por la adversidad de los vicios. ¿Qué otra cosa se desencadena que una persecución cruel contra los que viven piadosamente en Cristo, y contra los ejércitos de las virtudes en formación, cuando luchan la soberbia contra la humildad, la vanagloria contra el temor del Señor, la simulación de la verdadera religión contra la verdadera religión, el desprecio contra la sumisión, la envidia contra la felicitación por el bien ajeno, el odio contra el amor, la detracción contra la libertad de una corrección justa, la ira contra la paciencia, la mala intención contra la mansedumbre, el ensoberbecimiento contra la satisfacción, la vida mundana contra la alegría espiritual, el embotamiento del alma o la indolencia contra el ejercicio de las virtudes, la vida errante contra la firme estabilidad, la desesperación contra la confianza, que da la esperanza, la lujuria contra el desprecio del mundo, la dureza de corazón contra la misericordia, el fraude y el robo contra la inocencia, el engaño y la mentira contra la verdad, la gula contra la sobriedad en el comer, la alegría insensata contra la moderada aflicción, el mucho hablar contra el discreto silencio, la impureza y la lujuria contra la pureza de la carne, la fornicación espiritual contra la pureza de corazón, y cuando lucha la apetencia de este mundo, que negándose a sí mismo se opone al amor de la patria celestial contra ella. ¡Qué duro, qué amargo es el avance de la soberbia, que arrojó los ángeles del cielo y al hombre del paraíso, de la que los vicios a los que nos hemos referido brevemente son sus ejércitos y sus armas! Pero veamos cómo combaten entre sí los componentes del cielo y del infierno y cómo chocan las armas de Cristo y del diablo empeñando así una batalla decisiva. Capítulo 2. La recta intención dice la soberbia, desde luego que eres mejor que muchos e incluso que casi todos, en la palabra, en la ciencia, en las riquezas y en todos los dones espirituales y corporales. Por lo tanto, desprecia a todos y créete superior a todos. Pero la verdadera humildad, responde, recuerda que eres polvo. 2, que eres ceniza, putrefacción y gusanos. Si eres algo, a no ser que te humilles en la medida en que eres grande. 3, perderás todo lo que eres. ¿Acaso eres mayor que el primero de los ángeles? ¿Eres tú acaso más espléndido en la tierra que Lucifer en el cielo? Si aquel cayó de tanta grandeza a causa de la soberbia, ¿cómo tú subes desde abajo por la soberbia a tanta altura? Tú que mientras vives aquí estás en la situación que narra el sabio, este cuerpo que se corrompe agobia al alma, y la terrena morada anega la inteligencia, que piensa en muchas cosas. 4. ¿Con qué densísimas tinieblas debemos pensar que queda envuelto en la tierra el barro de la soberbia, si el lucero de la mañana pudo perder en el cielo la esfera de su luz? 5. Escucha más bien lo que dice la luz de la verdad, el que me sigue a mí, no camina en tinieblas, sino que posee la luz de la vida. 6. ¿Y en qué hubiera que seguirle? Lo advierte en otro lugar cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. 7. Escucha, hinchazón de la soberbia, escucha lo que dice el maestro de la humildad, todo el que se exalta, será humillado y el que se humilla, será exaltado. 8. ¿Y aquello otro? ¿Sobre quién descansa mi espíritu, sino sobre el humilde y pacífico que teme mis palabras? 9. Escucha lo que dice también el apóstol sobre esto, el que te invita a ser humilde, el cual, teniendo la naturaleza de Dios, no fue por usurpación, sino por esencia el ser igual a Dios. Y no obstante,
se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y reducido a la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 10. Si pues la divina majestad se hace tan humilde, ¿debe ensoberbecerse en algo la fragilidad humana? Capítulo 3. El temor del Señor dice la vanagloria: haz el bien que puedas, muestra a todos el bien que haces para que digan que eres bueno, para que digan en público que eres santo y venerable, para que seas llamado elegido de Dios, para que nadie te desprecie ni te menosprecie, sino que te rindan el honor debido. Pero el temor del Señor, responde, si haces algo bueno, no lo hagas por ganar honores pasajeros, sino por ganar los eternos. Oculta lo que haces todo lo que puedas, y si no puedes, que tu intención esté en hacerlo, y no tendrás que temer ninguna ostentación, y no será un crimen mostrar algunas veces lo que quieres tener oculto. De este modo se verá que cumples las dos sentencias del Redentor casi contrarias entre sí, en las que se dice, tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. 11. Y, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. 12. Cuida más bien que no se refiera a ti lo que se dice de los hipócritas, hacen todo su trabajo para ser glorificados por los hombres. 13. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. 14. Fíjate en todo lo que haces, no vayas a oír, ensalzado por la vanidad, lo que se decía de los que se gloriaban de sus milagros, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 15. Gloria y orgullo es el temor del Señor. Es alegría y corona de triunfo. El temor del Señor recrea el corazón, da contento, regocijo y largos días. Al que teme al Señor todo le irá bien al final de sus días. En el día de su muerte, se le bendecirá. El temor del Señor es la santificación de la ciencia, y la santificación guardará y justificará el corazón, dará regocijo y alegría. Plenitud de la ciencia es temer al Señor y plenitud de sus frutos. Corona de sabiduría es el temor del Señor. Raíz de la sabiduría es temer a Dios. Sus ramas, los largos días. 16. Capítulo 4. La obediencia se debe al hombre y a Dios, dice la simulación de la verdadera religión, puesto que no haces nada bueno en lo escondido, no detestes el ser conocido por todos. Finge por fuera lo que no quieres ser interiormente. Pero la verdadera religión, responde, más bien no aparentes ser lo que no eres, pues, ¿qué es sino la condenación el mostrar a los hombres lo que no eres? Recuerda que se dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro estáis llenos de miseria e intemperancia. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro para que también por fuera quede limpia. Y además, les repite, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen bonitos pero que por dentro tienen huesos e inmundicia. Así también, vosotros por fuera parecéis justos a los ojos de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 17. Recuerda también lo que de ellos está escrito, vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 18. Capítulo 5. La piadosa sumisión dice la desobediencia. ¿Quién eres tú que obedeces a gente que es peor que tú y les sirves? Sería justo que mandases tú y no ellos porque no pueden ganarte en ingenio e industria. Así pues, obedece los mandatos del Señor, y no tengas cuidado alguno en nada. Pero la piadosa sumisión, responde, si deben obedecerse los mandatos del Señor, también es necesario someterse al magisterio humano, pues él mismo dice, el que a vosotros escucha, a mí escucha, el que a vosotros rechaza, a mí rechaza. 19. Así debe ser, dices, siempre que el que manda, sea como debe ser, y ese tal, no es por medio del que Dios manda. Pero el apóstol dice en contra, no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen, han sido constituidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden divino. 20. Los súbditos no deben discutir quiénes deben ser los que mandan. Y por cierto, dice el Señor a los primeros pastores de la Iglesia, sabéis que los jefes de los gentiles les dominan y los que ejercen el poder entre ellos, son llamados benefactores. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro esclavo, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su alma por la redención de muchos. 21. Pero no obstante, como previó que no todos serían iguales, amonestó a los súbditos en las personas de los discípulos, diciendo,
En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced, pues, y observad todo cuanto os digan, pero no imitéis su conducta. Atan pesadas cargas y las echan a espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 22. Capítulo 6. Se ha de amar al hombre aunque tenga cosas que positivamente no deben amarse, dice la envidia. ¿En qué eres menor a este o a aquel? ¿En qué no eres igual o superior a aquellos? ¿Cuánto puedes lo que ellos no pueden? Por lo tanto no han de ser superiores o iguales a ti. Pero la felicitación por el bien ajeno, responde, si aventajas a los demás en virtud, te mantienes más seguramente en un lugar ínfimo y elevado a la vez. La caída de la altura siempre es peor. Y si algunos son superiores o iguales a ti, tal como afirmas, ¿en qué te dañan o perjudican? Al envidiar a otro por su posición superior, cuida no imitar a aquel de quien recuerdas que se escribió, mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la sufren los que le pertenecen. 23. Capítulo 7. La verdadera caridad dice en odio, no ames a quien es contrario a ti, el cual te ataca, te insulta, te exaspera con reproches, te echa en cara tus pecados, se apresura a estar por delante de ti en trabajos y honores. Si no te envidiase, no se te adelantaría de esta manera. Pero la verdadera caridad, responde, ¿acaso porque hay que odiar en el hombre lo que dices, no hay que amar la imagen de Dios que hay en él? Cristo, elevado en la cruz, amó a sus enemigos y, ante el martirio de la cruz, nos advirtió así, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y rogad por los que os persiguen y calumnian para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. 24. Y Salomón y el apóstol dicen, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así amontonas brasas sobre su cabeza. 25. A esta sentencia añade el apóstol, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. 26. A lo que dice Juan a los que admiten odiar a sus hermanos, todo el que aborrece a su hermano, es un asesino y sabéis que ningún asesino posee la vida eterna permanente en él. Y también, quien aborrece a su hermano, camina en tinieblas y no sabe dónde va porque le cegaron sus ojos. 27. Tú dices, me basta con amar a los que me aman. Pero dice el Señor, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? 28. ¿Qué podrías objetar a esto? Ciertamente que el que odia a su hermano, permanece en la muerte, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. 29. Por consiguiente, vomita la amargura de tu hiel y, como puedas, toma la dulzura de la caridad. Nada hay más dulce, nada hay más feliz. Dios, dice Juan, es caridad. 30. Y el egregio predicador dice, la caridad de Dios está desparramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. 31. Por lo tanto, no se dice sin razón aquello de cubrir los delitos, el amor cubre todas las faltas. 32. Capítulo 8. Se debe corregir al prójimo, pero con discreción, dice la detracción. ¿Quién puede aguantar, quién en su silencio ocultar los males que comete este o aquel otro, sino el que está de acuerdo con ellos? Pero la libertad de la justa corrección, responde, ni se ha de silenciar el mal que comete el prójimo, ni se ha de consentir. Pero se debe reconvenir al prójimo cara a cara por la corrección fraterna y no debe ser, pues, denunciado ocultamente. Si a esto se objeta que no se quiere increpar al hermano cara a cara para que no desaproveche la corrección, exasperándose y más bien se escandalice por culpa de la misma, entonces la Sagrada Escritura sale al paso y da la vuelta al argumento diciendo que más bien eso es el escándalo. Cuando dice, te sentabas contra tu hermano y le detraías y contra el hijo de tu madre ponías escándalo. 33. Así pues, más escándalo sufre el que se sabe denunciado, que el que soporta la corrección. Y puesto que algunas veces las faltas de los delincuentes se cubren con el silencio, a través del tiempo, para ser corregidas en un tiempo más adecuado, se añade, esto hiciste y callé. 34. Y para que los detractores no se creyesen con la razón, pues prefieren atacar ocultamente y no reprochar abiertamente, añade, estimaste injustamente que me pareceré a ti. Y así, se dice, es injusto pensar que por ello me pareceré al detractor. Por ello, callándome a tiempo espero el momento para corregir abiertamente sin atacar. Por eso, se añade más adelante, te acusaré y te lo echaré en cara. 35, igual que se dice, excusaré al pecador y le echaré en cara sus delitos, no ocultamente, como es tu costumbre, sino abiertamente, esperando el tiempo adecuado para corregirle. Pero dices, no odio, sino que amo al que reprendo juzgándole a escondidas de este modo. Pero al hacerlo así,
odias y no amas, y por lo tanto, detraes y no corriges. Lo mucho que se debe detestar la detracción del prójimo, lo testifican las palabras divinas en muchos lugares: al que detrae solapadamente a su prójimo, lo perseguiré. 36. El que acusa a su hermano, acusa a la ley. 37. Sea desterrado el que acusa a su hermano. También el apóstol Pablo dice: ved, no vayáis a devoraros mutuamente. 38. Capítulo 9. No se debe regañar al prójimo herido, ni al tranquilo para que la ira tenga una causa. Hay quien tiene por costumbre hacer suyas las ofensas que se infieren a Dios. Dice la ira: no puede soportarse con ecuanimidad lo que se hace contra ti sin ninguna mesura. Pero la paciencia responde: si uno recuerda la pasión del Redentor, no habrá nada que sea duro que no se soporte con entereza, pues Cristo, como dice Pedro, sufrió por vosotros dejándoos el ejemplo para que sigáis sus huellas. 39. Y él mismo dice: el siervo no es más que su señor. Si llamaron Belcebú al padre de familia, ¿cuánto más se lo llamarán a sus hijos? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. 40. ¿Qué padecemos nosotros en comparación de lo que padeció él? Soportó burlas, ataques, bofetadas, salivazos, azotes, una corona de espinas y la cruz. Y nosotros, miserables, nos cansamos, para confusión nuestra, con una frase, con una palabra nos abatimos. ¿Qué haremos de aquello que se dice: si no sufrimos con él, no reinaremos con él? 41. Por lo tanto debe embotarse el aguijón de la ira y temer su daño. Respecto a ello, leemos: todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. El que le llame raca, será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado, será reo de la gehenna del fuego. Para ello, se encuentra un remedio en estas palabras: si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte? Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego, vuelves y presentas tu ofrenda. 42. Es como si se nos dijese claramente: no derrames en tu corazón ni siquiera una oración silenciosa a no ser que antes amanses al prójimo que has ofendido, dándole una satisfacción. Nuestra ofrenda es nuestra oración, y nuestro altar, nuestro corazón. El que se preocupe de hacer esto cada vez que surja la ira entre dos sin motivo, no caerá en absoluto en la condenación de la que antes se hablaba. Pero hay muchos que no perdonan los delitos a quien les pide perdón. Contra ellos se dirige aquella sentencia del Señor que dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial. 43. Me dirás que son muchas las faltas que comete y que te ofende a menudo. A esto no voy a responderte yo, sino el Señor cuando le preguntaba a Pedro: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Él le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 44. ¿Cuántos hay que tardan en perdonar las injurias que se les infieren, pero son indulgentes con las que se infieren a Dios? Y ocurre a veces que, con motivo de vengar estas últimas, vengan airados las suyas. ¿Qué se puede decir de aquellos que con ciego furor llegan incluso a maldecir? ¿Qué se puede decir sino lo que dice el apóstol: ni los maldicientes deben poseer el reino de Dios? Dice Santiago expresando con vehemencia cuánto detestaba esto: ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede atajarse y que está lleno de mortífero veneno. Con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella también maldecimos a los hombres, los cuales están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca procede la bendición y la maldición. No han de ser así las cosas, hermanos míos. ¿Acaso echa una misma fuente por el caño agua dulce y amarga a la vez? Por este motivo, se dice también en otro lugar: la muerte y la vida están en poder de la lengua. 45. Capítulo 10. Hay que evitar ser violentos cuando se corrige. Dice la violencia: a los tontos, a los brutos, a los animales que no piensan. Hay que hablarles suavemente cuando no responden, o más bien hay que hablarles con dureza por ser como son. Pero la mansedumbre, responde, en estas cuestiones no debe seguirse tu opinión, sino el precepto del apóstol, que aconseja a su discípulo amado, al anciano: no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre; a los jóvenes, como hermanos; a las ancianas, como madres; a las jóvenes, como hermanas, con toda pureza. 46. Y dice de nuevo: al siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, ser paciente y corregir con modestia a los que se resisten. 47. Y dice de nuevo: arguye, conjura, increpa en todo con paciencia y doctrina. 48. Este mal de la violencia perjudica más a los súbditos que a los prelados.
Muchas veces sucede que desprecian la corrección que se les hace con suavidad y con la dulzura de la caridad y lanzan dardos de desprecio contra las palabras humildes, por lo que se ha escrito, el que corrige al arrogante, acarrea sobre sí el desprecio, y el que reprende al malvado, insultos. Y, por el contrario, se dice del que saca provecho de la corrección, reprende al sabio y te amará. 49. Capítulo 11. No se debe dar lugar a la detracción, dice el ensoberbecimiento, ya tienes a Dios por testigo en el cielo. No te preocupe lo que piensan de ti los hombres en la tierra. Pero la humilde satisfacción, responde, no se ha de dar lugar para detraer ni para susurrar una sospecha. Pero si hay algo que corregir, manifiéstese, y si no, niéguese humildemente, puesto que el apóstol advierte que no hay que dar motivos al diablo para hablar mal. 50. También se detesta esto en los que, siendo cristianos, participaban de las comidas idolátricas. Y aunque tenían el ídolo en nada y tomaban los alimentos inmolados como si fueran una comida inofensiva, arrastraban con ello a las conciencias débiles de sus hermanos a los nefandos ritos idolátricos. 51. Capítulo 12. Existen dos clases de tristeza, dice la tristeza. ¿Qué motivo tienes para alegrarte cuando tienes que soportar tantos males del prójimo? Fíjate con qué pena deben ser mirados todos los que se vuelven contra ti con la hiel de su amargura. Pero el gozo espiritual, responde, sé que existen dos clases de tristeza. Una, que trabaja para la salvación. Otra, para la perdición. Una, que arrastra a la penitencia. Otra, que lleva a la desesperación. ¿A ti se te reconoce claramente como a una de ellas? Eres justamente la que provoca la muerte. No debemos entristecernos por esas razones que nos insinúas, sino que, al contrario, hay que alegrarse más por aquello que ni conoces, puesto que el que da el goce eterno dijo, cuando os persiguieren y dijeren cualquier clase de mal contra vosotros, mintiendo, por mi causa, alegraos ese día y regocijaos, porque será grande vuestra recompensa en el cielo. 52. Recuerda que los apóstoles de nuestra religión iban contentos por haber comparecido ante el Sanedrín, porque habían sido hallados dignos de sufrir aquel ultraje por el nombre de Jesús. 53. Así pues, no debe haber lugar para la tristeza, cuando sucede tanta alegría. Capítulo 13. Se refuta la excusa de la pereza, dice la apatía o pereza, si lees mucho, te quedarás ciego. Si lloras sin parar, perderás los ojos. Si cumples con el rezo de los salmos, prolongando la vigilia, perderás la cabeza. Si te cansas de hacer el trabajo cotidiano, ¿cuándo te levantarás para hacer el espiritual? Pero el ejercicio de las virtudes, responde, ¿por qué propones que estas cosas se realicen en un espacio tan corto de tiempo? ¿Sabes acaso si vivirás mañana? ¿Ignoras incluso si vas a vivir una hora más? ¿Acaso se te escapa lo que dice el Salvador en el Evangelio? Velad y orad, pues no sabéis ni el día, ni la hora. 54. Por tanto, sacude de tu cuerpo la pereza y recuerda siempre que el reino de los cielos no lo arrebatan los tibios, ni los blandos ni los desidiosos, sino los que hacen fuerza y los violentos. Capítulo 14. Se resuelve la objeción de la inestabilidad, dice el vagabundeo disoluto, si crees que Dios está en todas partes, ¿por qué habitas en un único lugar donde se hace toda clase de mal y no te vas más bien a otra parte? Pero la firme estabilidad, responde, si es así como lo afirmas, que Dios está en todas partes, no hay razón para que abandones este lugar del que quieres escapar, porque en él también está Dios. Pero dices, si encuentro uno mejor, iré a él. Pero yo te respondo, ¿acaso conoces uno mejor o quizá uno como el que perdieron el diablo y el hombre? Pues debes recordar que el primer ángel cayó del cielo y el primer hombre, expulsado del paraíso, acabó en la tristeza de este modo. 55. Lot, probado en el mal, fue considerado santo entre los sodomitas, mientras que en un monte, pecó con sus hijas, cuando estaba embotado por la indiferencia y borracho. 56. El tedio del vagabundeo presenta otro aspecto, cuando algunos, permaneciendo en un lugar, se apartan de las cosas espirituales, se mezclan en los negocios terrenos y se ocupan de cuestiones viles, obrando contra lo que dice el apóstol, ninguno de los que se han alistado en la milicia de Dios debe embarrarse con los negocios del siglo a fin de agradar a aquel que les alistó. 57. Y, además, orad sin interrupción y dad gracias por todo. 58. Capítulo 15. Se debilitan los argumentos de la desesperación con varios ejemplos. Dice la desesperación, ¿cuáles y cuántos cometiste? ¿Qué graves crímenes? ¿Qué numerosos delitos y todavía no eres mejor? ¿Aún no has corregido provechosamente tu forma de vivir? Estás viendo que estás atado por tu costumbre. Intentas enderezarte, pero vuelves a caer abrumado por la carga de los pecados.
¿qué se ha de hacer cuando se condenan los pecados pasados y no hay un propósito de la enmienda de los presentes, sino, al contrario, se desea lo temporal mientras no se alcanzan los goces del siglo futuro? Pero la esperanza de la confianza, contesta, si te acusan de crímenes y delitos, mira como David, reo de adulterio y homicidio, se le describe liberado de las fauces del infierno por la misericordia de Dios. 59. Mira como Manasés, abominable por todo tipo de pecados, impuro y sucio, lujurioso y manchado por sus crímenes, volvió de la muerte a la vida por medio de la penitencia. 60. Mira como María Magdalena, manchada por sus innumerables fornicaciones, va ansiosa a la fuente de la piedad y, regando con lágrimas los pies del Señor, enjugándolos con sus cabellos, abrazándolos con efusión, besándolos y echándoles ungüento, mereció ser limpia. 61. Mira como Pedro, atado por los vínculos de sus negaciones, soltó los vínculos de su infidelidad con amarguísimas lágrimas. 62. Mira como el ladrón, culpable de la sedición y de asesinato de un hermano, en el lapso de una hora y por una sola palabra de confesión, pasó de la cruz al paraíso. 63. Mira cómo Pablo, perseguidor de la Iglesia de Dios, y de muchos, por confesar el nombre de Cristo, se arrastró, por así decirlo, a sí mismo al martirio una vez que fue apóstol y es transformado en vaso de elección. 64. ¿Cómo iban a tener cabida las malas palabras de la desesperación, donde preceden tantos y tan grandes ejemplos al estar escrito? Cualquier día el pecador se lamentará converso y será salvo. 65. Y además no quiero la muerte del pecador. 66. Dice el Señor. Respecto a cualquier modo de vida, que en absoluto cambia mejor. ¿Qué otra cosa responderé sino que lo que uno no hizo ayer, lo haga hoy mientras pueda vivir? No lo deje para más adelante mientras desconozca si tiene o no un día para enmendarse. 67. Y diga por la mañana y por la tarde con las fuerzas recibidas del cielo, oponiéndose a su mala costumbre, ahora empiezo. Este es el cambio de la diestra del Altísimo. 68. Capítulo 16. Los males de la avaricia. El deseo de pobreza. El remedio de la avaricia, dice el deseo, en gran medida eres inocente por desear tener algo, porque no quieres aumentar lo que tienes, sino que temes carecer de ello, y lo que uno retiene malamente, tú lo gastas mejor. Pero el desprecio del mundo, responde, los bienes no los administran los seculares sin miedo ni ofensa, porque cuanto más empieza a tener uno, tanto más desea tener, y no desea mientras recibe los cuidados de este siglo, pues dice la Escritura, el avaro no se harta de dinero. 69. Lo mucho que hay que detestar la avaricia lo indica Pablo cuando dice, y la avaricia, la cual es servidumbre de los ídolos. 70. Lo dañina que es, lo indica el mismo Pablo cuando dice, los que quieren enriquecerse, caen en la tentación, en el lazo del diablo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la miseria y en la perdición. 71. ¿Cómo hay que detestarla? Lo denuncia el sabio cuando dice, nadie es más impío que el avaro. Lo perniciosa que es. 72. Lo indica el apóstol Santiago cuando dice, ahora, ricos, agitaos y llorad por las desgracias que van a caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos, apolillados. Vuestro oro y vuestra plata tiene herrumbre y dará testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. 73. Ni siquiera nuestro Redentor quiere pasar por alto lo malo y pernicioso que es el deseo. Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. 74. Y además, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. 75. Sí, pues, tan peligroso es el deseo para los seglares, cuánto más lo será para aquellos que por hábito y el modo de vida que llevan, dejaron de ser seglares y consagran al Señor todo lo que hacen. A ellos van dirigidas más especialmente las palabras del Redentor con las que demuele la enfermedad de la avaricia. No os preocupéis, dice, por lo que vais a comer o por lo que vais a beber o por cómo os vais a vestir, que por todas estas cosas se afanan los gentiles. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. 76. Qué feliz, qué segura y qué digna de ser abrazada es esta sentencia. Nadie está tan seguro en esta vida, como aquel que no apetece poseer nada fuera de Cristo. Con esta solemne promesa nos muestra que tenemos todo cuanto nos es necesario. Pablo, el riquísimo pobre, decía, como que nada tenemos y todo lo poseemos. 77. Todo, no es lo superfluo, sino solo lo necesario. Esto lo confirma cuando dice, teniendo, pues, con qué comer y con qué cubrirnos, contentémonos con eso. 78. Quizá digas que los santos y religiosos han de poseer mucho para que los pobres de Cristo sean atendidos mejor por ellos que por los seglares, y yo estoy de acuerdo,
pero con tal de que sean los prelados y no los subordinados los que les atiendan, pues a estos últimos les apartó mucho el ejemplo de la mujer de Lot que, cuando dejaba Sodoma, miró atrás y quedó convertida en estatua de sal, muriendo 79. Por eso Cristo avisa que hay que precaverse de esto, diciendo, nadie que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos 80. Por eso dice Pedro, más le valiera no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, abandonar la ley santa que se les había dado, cumpliéndose en ellos lo que suele significarse en aquel refrán, volvióse el perro a comer lo que vomitó y la marrana lavada a revolcarse en el 181. En efecto, el mal de la avaricia nunca se detiene, sino cuando se medita el día de la muerte, cuando el hombre considera lo que será en el sepulcro dentro de poco. Esto pensaba el que decía, el hombre es podredumbre y el hijo del hombre un gusano 82. Y en todas tus acciones acuérdate de tus postrimerías, y no pecarás jamás 83. ¿Qué aprovecharán entonces las riquezas conservadas? Escucha que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vuelvo allá. Escucha también esto otro, nada hemos traído a este mundo, y nada podremos llevarnos 84. Capítulo 17. Contra la dureza dice la dureza, si das a los pobres lo que tienes, ¿cómo darás de comer a tus subordinados si te quedas sin dinero? Pero la misericordia, responde, si te amoldaras en esta cuestión a la manera de pensar del apóstol, podrías realizar ambas cosas. Por respecto a esto, dice a los Corintios, si la voluntad de dar está pronta, Dios la acepta no exigiendo sino lo que se pueda dar y no lo que no se pueda. No es que se pretenda que los otros tengan holganza y vosotros estrechez, sino que haya igualdad. SUPLIENDO al presente vuestra abundancia la necesidad de los otros para que, asimismo, su abundancia en bienes espirituales supla vuestra carencia de ellos para que haya igualdad según está escrito, el que tenía mucho, no tenía en abundancia, y al que tenía poco, no le faltaba 85. Por eso amonestaba aquel justo a su querido hijo diciéndole, si tuvieras mucho, da con abundancia. Si poco, procura dar de buena gana aún de eso poco que tuvieras 86. Por eso, dice la verdad encarnada, dad limosna y todo será puro para vosotros 87. Escucha, corazón endurecido, aguarda un juicio sin misericordia al que no usó de la misericordia 88. Y el Señor, advierte por boca de su profeta, parte tu pan con el hambriento, y acoge en tu casa a los pobres y a los que no tienen hogar. Viste al que veas desnudo y no desprecies tu propia carne 89. Recuerda lo que le ocurrió a aquel rico que se vestía de púrpura. No fue condenado por robar lo ajeno, sino por no dar al pobre indigente de lo suyo. Y una vez en el infierno, pidió las cosas más insignificantes a aquel que aquí había negado cosas pequeñas 90. Y esto es lo que dirá el Rey del Cielo a los que están a su izquierda, id, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre y no me disteis de comer, y todo lo que allí se dice 91. Capítulo 18. La mentira no se evita por medio de restricciones mentales, ni tampoco el castigo por ella. El robo y el fraude dicen lo mismo aunque hablen distintos lenguajes. Dice el robo, si no tomas lo ajeno, no serás rico con solo tus bienes, ni siquiera tendrás lo suficiente. Dice el fraude, si entregaras todo lo que tu superior te confía y creyeras que no tendrías que quedarte con nada, ¿con qué vas a satisfacer tus propias necesidades o con qué vas a agradar a tus amigos y camaradas? Pero la inocencia le responde, mejor es ser pobre y no tener lo suficiente y no agradar a nadie con dádivas, que engañar a alguien robándole o defraudándole, pues quien injustamente quita lo ajeno, se niega a sí mismo la entrada en el reino de los cielos. Por ello el predicador egregio rebate a algunos, diciéndoles, es una falta en vosotros andar con pleitos unos contra otros. ¿Por qué no toleráis el agravio? ¿Por qué no sufrís el fraude? Pero vosotros sois los que agraviáis y los que defraudáis a vuestros propios hermanos. Y entre otras cosas, añade, ni los ladrones ni los avarientos poseerán el reino de Dios 92. Capítulo 19. La verdad responde al engaño y a la mentira también el engaño, y la mentira dicen lo mismo. El engaño se hace con el ingenio, y la mentira con la simple palabra. Así pues, dice el engaño, sacando a colación una de las muchas cosas que dice, ¿qué esperas para pedir cuando quieres burlarte de alguien absteniéndote de darle algo? No tengo nada que pueda darte y a la vez el que tiene algo oculta lo que tiene en su corazón, bien con la intención de guardárselo, bien con intención de dárselo a otro si le place. Dice la mentira, no tengo en absoluto lo que me pides. Esto lo dice no con una ingeniosidad artificiosa como lo dice el engaño, sino frustrando al que pide con una sola palabra negativa. Pero la verdad le responde,
No es bueno engañar a nadie, ni con ingeniosidades artificiosas ni con simples palabras, pues se miente de las dos maneras, la boca del mentiroso da la muerte al alma. 93. Y en orden a los mentirosos, su suerte está en el estanque que arde con fuego y azufre. 94. Capítulo 20. La comida hay que tomarla como quien toma una medicina, dice la gula. Dios hizo que para comer todas las cosas fuesen puras, y el que rehúsa hartarse de comida, ¿qué otra cosa hace sino negarse a aceptar el don que se le otorga? Pero la sobriedad en el comer, responde, solo una cosa de las que dices es verdad, que Dios lo creó todo puro para comer con el fin de que el hombre no muriese de hambre. Pero le ordenó que fuese sobrio con el fin de no sobrepasar la mesura en el comer, pues entre otras maldades, Sodoma pereció sobre todo por haberse hartado de pan. Esto lo testifica el Señor al hablar a Jerusalén por medio del profeta, esta es la maldad de Sodoma, tu hermana, el haberse hartado de pan. 95. Por eso cada uno debe acceder a tomar los alimentos, como el enfermo accede a tomar la medicina, a saber, no buscando en ellos el placer, sino para satisfacer una necesidad. En cuanto a esto, dice la verdad encarnada en el Evangelio, mirad por vosotros mismos no sea que vuestros corazones se emboten por la crápula y la embriaguez. 96. Y en contra de la insaciable voracidad de los judíos, dice a su vez el apóstol, muchos andan, como os he dicho muchas veces y os lo repito con lágrimas en los ojos, que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre y hacen gala de lo que es su desdoro, y se aferran a lo terreno. 97. Y dice también, las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Pero Dios destruirá a aquel y a estas. 98. Vence este vicio el que al comer se comporta no solo sobriamente de tal forma que ordena que le sirvan cuando tiene hambre, sino que además desprecia las comidas muy elaboradas y delicadas, excepto cuando está enfermo o tiene huéspedes. Capítulo 21. La alegría no es cosa de este mundo, dice la alegría inconsciente. ¿Por qué escondes en tu interior el goce de tu espíritu? Se alegre en público, di en público lo que te haga reír a ti o a tus prójimos. Alégralos con tu alegría. Pero la seriedad moderada, responde. ¿Por qué estás alegre? ¿Es que has vencido ya al diablo? ¿Es que has escapado ya de las penas del infierno? ¿Quizá has llegado ya a la patria desde el exilio en que estabas? ¿Tienes la seguridad de ser uno de los elegidos? ¿O quizá te has olvidado de lo que dice el Señor? El mundo se alegrará mientras vosotros os entristecéis, pero vuestra alegría se convertirá en gozo. 99. ¿O se te ha olvidado lo que se dice también en otro lugar? Ay de los que ahora reís, ¿por qué gemiréis y lloraréis? 100. O lo que se dice por medio de Salomón, mezclada anda la risa con el llanto, y el límite de la alegría es el dolor. 101. O lo que a su vez se dice por medio del Evangelio, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. 102. Y lo que se dice por medio de Salomón de nuevo, no sabe el hombre si es digno de amor o de odio, sino que todo es incierto en lo venidero. 103. Reprime, pues, tu vana alegría, porque aún no te has librado de la pesadumbre de la tribulación. ¿Acaso no juzgan todos insensato al preso, que intenta alegrarse en una cárcel tenebrosa? Capítulo 22. Hay que evitar el hablar mucho, dice el mucho hablar, no tiene culpa el que dice muchas cosas y buenas, sino el que dice pocas y malas. A lo que la taciturnidad discreta, responde, lo que dices, es verdad. Pero mientras se tiene la impresión de estar diciendo muchas cosas buenas, sucede con frecuencia que una conversación que ha empezado tratando de cosas buenas, deriva hacia algo malo. Esto mismo es lo que proclama la Sagrada Escritura, cuando dice, en el mucho hablar, no faltará el pecado. 104. Quizá entre muchas palabras se logren evitar las maldiciones. Pero, ¿acaso podrán evitarse las palabras inútiles y las que no vienen a cuento, de las que habrá que dar razón en el futuro? Por lo tanto, habrá que ser moderado en el hablar y ser parco incluso en palabras útiles, como se lee que hizo el salmista, enmudecí silencioso, careciendo de bien. 105. Capítulo 23. Contra la impureza dice la impureza, no es un gran crimen el mancharse con las manos propias y con las ajenas, con tal de que no se llegue a la unión del hombre y la mujer. Pero la integridad corporal, responde, ¿no es esto lo que dice el apóstol? Pues, ¿qué dice? Dice, y ni los impuros poseerán el reino de Dios. 106. Capítulo 24. Contra la lujuria dice la lujuria. ¿Por qué no te entregas de lleno al placer ahora, pues ignoras lo venidero? No debes perder en deseos el tiempo que se te ha concedido, pues no sabes lo rápido que se te va a pasar. Además, si Dios no hubiera querido que el hombre se uniese en el coito,
no lo hubiera creado hombre y mujer desde el principio del género humano. Pero la castidad pura, responde, no quiero que finjas que ignoras lo que te aguarda después de esta vida. Si vives pía y castamente, tendrás un gozo sin fin. Por el contrario, si vives impía y lujuriosamente, irás al fuego eterno. Así pues, con tanta más castidad tendrás que vivir, cuanto que dices que no sabes lo rápido que se te va a pasar el tiempo que se te ha concedido. Y en cuanto a eso de que en el principio del género humano Dios creó al hombre varón y mujer, porque debían unirse en mutuo abrazo, tienes muchísima razón en decirlo. Pero es porque a algunos se les da licencia para casarse, a saber, aquellos que no han profesado la virginidad ni la castidad tras la viudez. Pero a otros, no se les da. Estos últimos son los que prometieron ser vírgenes y continentes. Sin embargo, a nadie le está permitido fornicar impunemente. Así es que en cuanto a esto, no tienes razón. ¿O es que crees que hay que despreciar lo que dice el apóstol a los lujuriosos? Hermanos, huid de la fornicación. Cualquier cosa que hiciere pecar al hombre, está fuera del cuerpo. El que fornica, peca en su propio cuerpo. 107. Y si crees que a esto no se le debe dar importancia, escucha lo que te hará llorar y gemir eternamente. Ni los adúlteros, ni los fornicadores, ni los afeminados, entrarán en el reino de los cielos. 108. Qué corto es el tiempo de la fornicación, porque con eso se pierde la vida eterna. ¿Qué provecho y ganancia proporciona al cuerpo lo que tan rápidamente lleva el alma al infierno? Capítulo 25. La pureza de corazón dice la fornicación espiritual. Hace algo condenable el que consiente la lujuria en su corazón, pero no realiza de hecho aquellos actos lujuriosos que desea. Pero la pureza de corazón, responde, el que no guarda la pureza de corazón, peca. Por eso dice en el Evangelio el autor de la pureza, todo el que mira a una mujer con deseo, comete adulterio en su corazón. 109. Y además, se dice por medio del santo Job, desde joven, hice pacto con mis ojos de no mirar, ni siquiera de pensar en una virgen. Porque de otra suerte, ¿qué comunicación tendría conmigo Dios desde arriba, ni qué parte me dará el Todopoderoso en su celestial herencia? 110. Si no desagradase a nuestro autor el pensamiento, que consiente en algo pecaminoso, no hubiera dicho por medio de Isaías, apartad de mis ojos la malignidad de vuestros pensamientos. 111. Y en el Evangelio, dice Jesús a los fariseos, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? 112. El apóstol Pablo había dicho, entre sí se acusarán o se defenderán de sus pensamientos en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres según mi Evangelio. 113. Capítulo 26. La felicidad de la vida santa dice el amor de este mundo. ¿Qué puede ser más bello? ¿Qué más honesto? ¿Qué más agradable? ¿Qué puede ser más deleitable que lo que vemos día tras día en este mundo? Qué admirable es la bóveda del cielo por el aire gozoso, por la luz del sol, por el crecer y decrecer de la luna, por la variedad y el curso de los astros. Qué placentera es la tierra por las flores de los bosques, por la suavidad de las corrientes, por los encantos de los prados y de los riachuelos, por los fértiles sembrados, por las cepas de las viñas, llenas de hojas y de racimos, por la umbrosidad de los bosques, y por las abiertas llanuras, por el correr de los caballos y de los perros, por el saltar de los ciervos y de las cabras, por el vuelo de los halcones, por las plumas y el cuello de los pavos, de las palomas y de las tórtolas, por las paredes decoradas y los lagares de las casas, por los argentinos cantos de todos los instrumentos musicales, por la grácil figura de la mujer, por sus cejas, su cabello, sus ojos, sus mejillas, por su garganta y sus labios, por su nariz y sus manos, por sus collares enriquecidos por el oro y las piedras preciosas, e incluso por aquellas partes que no contemplan los sentidos. Pero el amor de la patria celestial, responde, si tanto te deleitan estas cosas que están bajo el cielo, si la cárcel es tan hermosa, ¿cómo será la patria, la ciudad y la casa? Si así son las cosas que cuidan los que están de paso, ¿cómo serán las que poseen los hijos? Si en esta vida se paga así a los mortales y miserables, ¿qué riquezas tendrán los inmortales y los santos en la otra? Por lo tanto, retírese el amor de este mundo en el que nadie nace que no vaya a morir, y cede el paso al amor de la vida futura en la que todos viven una vida tal, que no mueren. Allí ninguna adversidad perturba, ninguna necesidad angustia, ninguna molestia inquieta, sino que reina una perenne alegría. Si buscas qué es lo que hay allí donde perdura tal y tan grande felicidad, no se te podría decir otra cosa sino que todo lo que hay de bueno está allí y todo lo malo no. ¿Y cuál es ese bien? Me preguntas. ¿Por qué me preguntas a mí? El profeta y el apóstol ya lo dijeron,
Lo que el ojo no vio, el oído no oyó ni llegó al corazón del hombre, es lo que tiene Dios preparado para la felicidad de los que le aman. 114. Esta es la felicidad que anhelaba David, que poseía muchas de las riquezas de este mundo cuando decía: ¿qué me queda en el cielo y fuera de ti? ¿Qué me queda sobre la tierra? 115 abundaba en manjares propios de reyes y decía: me saciaré cuando me manifiestes tu gloria. 116. Y además, mi alma está sedienta del Dios vivo. ¿Cuándo iré y contemplaré el rostro de Dios? 117 y más aún. Ay de mí, que se prolonga mi estancia. 118. Acerca de esto último, dice el apóstol Pablo: deseo ser disuelto y estar con Cristo, pues es mucho mejor. 119. Con todo lo dicho, y a pesar de haber pasado por alto muchas cosas, me parece que he mostrado el cuartel de nuestro idólatra enemigo, con el que no cesa de atacar a los que viven piadosamente en Cristo Jesús. Pero el diablo, no contento con todo esto, usa razones nuevas, como cuando sugiere en sueños algunas cosas frecuentemente verdaderas, para llevar al hombre a la falsedad, o cuando despierta antes de la hora, o antes de tiempo a los que duermen para oprimirlos con un sueño pesadísimo, cuando están en vela, o cuando perturba con silbidos, ruidos estridentes, ladridos diversos y voces desconocidas a los que entonan los salmos, o rezan y les tira piedras y estiércol, para hacer inútiles sus esfuerzos, apartándoles de cualquier manera de trabajo espiritual. Pero tú, hombre de Dios, escucha atentamente lo que te digo y créeme otras cosas todavía más extrañas que te voy a contar. Capítulo 27. Una inaudita tentación del diablo. ¿Para qué se permite esto que voy a contar? Lo supe por el testimonio de una persona. Un hombre religioso, que además era monje, fue sacudido violentamente por una inaudita tentación del antiguo enemigo, de tal modo que el espíritu maligno le ensuciaba con frecuencia con porquerías inmundas hasta las más pequeñas partes de su ropa, incluso cuando no las llevaba puestas. Era tan horrenda, fétida y ponzoñosa aquella inmundicia que la parte de vestidos que tocasen adelante quedaba inútil para cualquier uso, aunque fuese desinfectada. Cuando se le preguntó por qué Dios omnipotente había dado semejante poder a la astuta serpiente contra él, respondió que para mostrar exteriormente la impureza de su corazón, ya que nada le hubiera hecho en su hábito si no le hubiera corrompido totalmente por dentro, haciéndole infiel, blasfemo y, desde luego, hablador y orgulloso. Y así, la impureza de su corazón brotó afuera por su ropa. Yo no le vi a él, porque vivía lejos. Pero, según creo, esto lo supo justamente. Y si la cosa no fue así, puede sin embargo creerse que sucediera sin un motivo. Sucedió con el fin de que aquella suciedad preservase en él la pureza de corazón, para que no le ensuciase el astuto enemigo con la mancha de la vanagloria, tal y como le sucedió a Pablo, quien tuvo un aguijón en su cuerpo para que no se ensoberbeciera por lo magnífico de sus revelaciones. 120. No importa, pues, de lo que en esto se trate. Y por cierto que, si no fuese así, no iba a ser verdad. Sin embargo, lo que voy a decir para terminar, verdad es, sin duda, que esa suciedad exterior no le es nociva al alma, si procura conservar la pureza de corazón. Capítulo 28. Cualquiera puede ser perfecto en su tierra. ¿Quién es el que de verdad renuncia a los suyos? ¿En qué sentido se dice que ningún profeta es aceptado en su tierra? Elogio de la regla benedictina. Por lo demás tengo entendido, como tú mismo has procurado indicarme, que algunos de vosotros dicen que nadie puede ser perfecto en su tierra usando como argumento lo que dice el Señor: ningún profeta es aceptado en su tierra. 121. A estos hay que rebatirles, en primer lugar, con una razón que sea verdadera, para así mostrarles después en qué sentido hay que interpretar dicha sentencia. Escuchen, pues, con paciencia los que esto dicen, puesto que están depravando a casi todos los santos al no fijarse prudentemente en el sentido de la Sagrada Escritura. Si fuera tal y como lo afirman, serían imperfectos casi todos los romanos, griegos, ítalos, iberos, germanos, aquitanos, británicos y anglos que, tras haberse convertido, llevan una vida religiosa entre sus compatriotas. Pablo y Antonio, de la Tebaida, fueron perfectos entre los tebanos. Hilarión de Palestina, fue perfecto entre los palestinos. Macario, de Egipto, fue perfecto entre los egipcios. La ciudad de Oxirrinco fue totalmente perfecta gracias a sus propios ciudadanos. Y refiriéndose a nuestros vecinos Gervasio y Protasio, quedándose en esta ciudad de Milán y haciendo vida monástica durante 10 años, alcanzaron tal grado de perfección que fueron mártires. ¿Acaso solo vuestra provincia va a ser la excepción de esta regla teniendo monjes extranjeros y no de allí?
Por lo tanto habrá que vivir donde quiera que uno esté según la regla de los perfectos, y no apartarse del camino de la perfección por las seducciones de los padres, de los parientes y de los conocidos. De este modo se podrá, según la sentencia del Salvador, renunciar al padre, a la madre, a los hermanos, a las hermanas, a las mujeres, a los hijos, a las casas, a los campos y a todas sus posesiones. 122. No digo esto porque no me parezcan muy dignos de ser alabados los que van de un reino a otro, y de los lugares habitados al desierto, sino por mostrar que también son felices y perfectos los que abandonan su patria, más que físicamente, con sentimientos. Así pues, ruego a aquellos de vosotros que dicen que eso no puede ser, que reflexionen atentamente, pues el Señor no dijo ningún profeta es perfecto en su tierra. ¿Qué otra cosa se ha de entender en este pasaje sino que dijo, no es recibido en modo alguno por no haber sido aceptado? Y quiso que esto se entendiese como dicho de los antiguos profetas y de sí mismo, que no solo no fueron aceptados por los judíos incrédulos, sino más bien despreciados, como les dijo Esteban. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos fueron los que mataron a los que anunciaban la venida del justo que vosotros acabáis de entregar y del que sois homicidas y traidores. 123. ¿Quién no ve qué temeridad y qué presunción es el asumir el nombre de profeta para uno mismo? Así pues, rebáteles con afecto caritativo y procura siempre vivir según la regla de los santos padres y, sobre todo, conforme a la regla del santo confesor Benito. No te apartes de ella en nada. No le añadas ni le quites nada. Tiene todo lo que le hace falta y nada tiene de menos. Sus palabras y sus órdenes llevan a los que la siguen a los palacios del cielo. Aquí tienes, hermano carísimo, aunque carente de ingenio en su estilo, este discurso que he dictado y escrito para ti entre el resto de mis ocupaciones. Quise que se denominase opúsculo sobre el debate entre los vicios y las virtudes, pues sé que el género epistolar ya no está en uso. Si encuentras algo edificante en él, debas leerlo y darlo a leer a otros.